¿Crees que la filosofía es aburrida? ¿Que no sirve para nada? Aquí en Soliloquios de un Metafísico hablamos de filosofía, pero con un enfoque diferente. Entra y escucha. Buenas noches, estimados oyentes del programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico. Como todos los martes, en punto de las 9 de la noche, estamos a punto de iniciar un programa más. Bienvenidos y gracias por su amable atención. Hoy es martes 11 de noviembre de 2014 y bueno, como tema especial he titulado en esta noche de martes los mártires de la UCA. Bueno, ustedes se preguntarán quiénes son los mártires de la UCA, precisamente qué es la UCA. Y eso es lo que en este martes explicaré, trataré de dar una breve reseña, bueno, escuchando también sus comentarios que tengan y dándoles un panorama general de lo que acontece en estos días allá en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Esa es la referencia de UCA, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que se encuentra en la República de El Salvador. Bueno, saludos a todos por allá. Precisamente, saludos a mi amiga Carmen Bravo, que anda por allá, al doctor Héctor Samur, a Luis Alvarenga, a César Torres, y a todos los compañeros que estudian filosofía, y bueno, a los del Instituto de Filosofía y del doctorado en Filosofía, a todos ustedes, bueno, pues saludos y a toda la comunidad de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que en estos días ya se están celebrando el 25 aniversario de los mártires de la UCA. Estaré explicando un poco más de qué es este asunto. Y en la musiquita sabrosona vamos a tener algo de jazzcito, suavecito, rico y tropical de mi amigazo Tete Montoliu, que es un español que le da muy sabroso al jazz. Es con lo que entré en el programa y lo que les voy a estar compartiendo para que se agriculturicen un poco, dice mi abuelita, de la música que hay en otros lares, especialmente el jazz, que es muy sabroso. Muy bien, pues saludos a todos los que ya nos están escuchando, a la doctora Filosofía, a Esther y a los que andan ahí de incógnito. Bueno, pues saludos a todos ustedes. Espero sus comentarios.
Pues qué les comento el asunto, y antes de empezar quiero también invitarlos a varias páginas culturales. La primera es la que ya saben, Tlanestli, el periódico cultural hecho aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, México, la neblinosa Jalapa, y que dirige mi amigazo el maestro Víctor Manuel Vázquez Gándara, que en el número 51 de noviembre del 2014 tiene unos interesantes y sabrosones artículos, entre los cuales se pueden mencionar A la orilla del río, Los cocodrilos ciegos, Ni un día más, ni uno menos, Maestros de Veracruz, De la trillada crisis de valores, País de muertos, Poemínimos, etcétera. Espero que puedan entrar a Tlanestli. La dirección es tlanestli.blogspot.mx. También entrenle al COELI, al Colegio de Estudios Libres del compadre Carlos Sierra Lechuga. La dirección coeli.blogspot.mx. Ahí van a encontrar la Gaceta Orbi y podrán estar disfrutando también de los artículos que hay ahí, y también entrar en este asunto de la agriculturancia, como se decía mi sabia abuelita, que seguro se la está pasando muy suave por allá en el cielo. Bien, les quiero comentar también otra actividad que hay aquí en la ciudad de Jalapa, el Día Nacional del Libro, precisamente organizado por la Universidad Veracruzana y bueno, los libreros de Jalapa. También está el Día Nacional del Libro. Sor Juana Inés de la Cruz, va a haber sedes en Usbi, en Casa del Lago y en el Agro de la ciudad. Va a haber descuentos de libros de la editorial de la UV, desde 5 pesos hasta 20 pesos. Hay conferencias, lecturas, música, conversación imaginaria con Sor Juana Inés de la Cruz de 9 a 8. Entren a www.uv.mx/editorial. Ahí podrán encontrar más cosas de las que se están organizando aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y precisamente para los que tengan tiempo libre, bueno, pues le den una vuelta por allá. Saludos a Julio Santiago Renar, que dice que nos escucha desde Delicias, Chihuahua, sintonizando. Dice, bueno, pues saludos, espero que esté muy bien por allá, que no haga mucho frío. Aquí hace frío en la ciudad de Jalapa, pero está sabrosón el asunto, está rico el clima, pues se presta para tomarse un cafecito, como precisamente lo estoy haciendo yo en este momento. Un buen café, pues siempre nos acompaña. Y bien, les voy a compartir también un poco de la música de Tete Montoliu, que es un gran músico, excelente, y es de lo que anda por ahí en el fondo musical. Les voy a contar un poco más de su vida más adelante, para que bueno, sepan quién es este músico español y bueno, y qué hace tocando jazz también, precisamente qué hace inmiscuido ahí en el mundo del jazz, un español. Bueno, ya lo comentaremos un poquito más adelante. El asunto que atañe precisamente el día de hoy, martes, pues es el hablar de una tragedia que ocurrió allá en El Salvador, en la República de El Salvador, hace más de 25 años, que precisamente transformó radicalmente más a la sociedad salvadoreña, y específicamente a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, dado que es el bastión cultural y el referente universitario también de aquella república, como lo puede hacer hoy la Universidad Nacional Autónoma de México y todas las otras grandes universidades, la Universidad Veracruzana por supuesto, que se afanan en mantener vivo el espíritu tanto de la libertad, tanto el espíritu de la enseñanza aquí en nuestro país México. Ya se está reportando también Elodia Foucaultiana, saludos
y nos estaba quedando mal, llegando tarde, pero bueno, ya la perdonamos, que nos mande 1 kilo de café. Saludos a todos los demás que andan de incógnito. Y bien, entonces les decía que allá en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas eh, se perpetra un asesinato, una masacre como, bueno, los recientes casos que hemos tenido aquí en México y que está movilizando a toda la comunidad universitaria, desde los docentes, los investigadores, hasta los alumnos y que ha sido tema de interés en estos días, en estos meses aquí en México y que ha provocado obviamente pues la indignación de un pueblo que se está harto de todas las injusticias, que está harto de todos los atropellamientos, de toda la corrupción del gobierno actual del señor de copete largo. Pero también allá esto ha ocurrido y ha ocurrido en la historia de nuestro país y también ha ocurrido en la historia de otros países que a través de la represión y la fuerza del Estado, del brazo ejecutor de justicia, como se le puede denominar, cuando lo pensó así Juan Jacobo Rousseau en el contrato social, la división de poderes y la abolición de la monarquía, que al fin y al cabo no parece tampoco ser la mejor opción o forma de gobierno, como dirá algún teórico, es la peor, la menos peor forma de gobierno a la que podemos estar sometidos, dado bueno vemos las condiciones por un lado del comunismo, luego pues el socialismo, y ahora que estamos acá en este asunto de la democracia y el capitalismo, pues bueno, parece que no tenemos una bandera fija a la cual seguir, un rumbo muy seguro, dado pues el poder que los enferma y ese poder que les hace también hacer atrocidades para conservar su estatus ahí mismo donde le están mandando sin importar la mayoría, o sea, todos los que andamos a pie, los que trabajamos diario, los que nos esforzamos por algo y bueno, no nos los paga el erario, nuestros gastos personales. Es un asunto difícil. Pues bien, les cuento que así como nosotros tenemos nuestro caso de Ayotzinapa, de Tlatlaya, del 68, de Tlatelolco, de los de Río Blanco, de Actial, de allá, saludos a Chiapas, por cierto, de Actial, de los caracoles, de todas estas atrocidades, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, pasó un caso, pues, muy feo, donde, bueno, ahora lo podemos denominar con este nombre de los mártires de la UCA, en donde 8 personas fueron asesinadas un 16 de noviembre de 1989, ahí en las mismas instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, que está ubicada, como ya les dije, en la hermana República de San Salvador, El Salvador, por un pelotón del batallón Atlacatl de la llamada Fuerza Armada de ese país, que, bueno, bajo las órdenes del coronel René Emilio Ponce, activaron, esto fue la bomba que detonó todo, obviamente había una guerrilla en ese tiempo, y bueno, este batallón especial, haciendo un parangón como el de en el 68, bueno, el batallón de los guantes blancos, más o menos haciendo así el parangón con el batallón Atlacatl, que llegó a la universidad y masacró a estas personas y pues es el crimen cometido más relevante de la guerrilla y a los cuales hoy voy a hablar, pero no importa que hayan sido 6 personas nada más, ni que tengan tampoco un mayor realce por ser solamente 6 personas o porque fueron masacradas en las instalaciones de la misma Universidad Centroamericana, sino el asunto es un poquito más grande de explicar y bueno, de manera general se los voy a comentar. El asunto es que esas 6 personas, bueno, eran 8, 6 personas eran figuras importantes en el movimiento de la guerrilla.
¿Por qué? No eran guerrilleros, sino que eran padres jesuitas que venían de España y bueno, un salvadoreño que estaba ahí también obviamente con ellos. Estos padres jesuitas venidos de España, del País Vasco, Barcelona, Fuenlabrada, toda la parte de allá arriba del norte, colindando San Sebastián, donde nació Zubiri, colindando con Francia, llegaron al Salvador, bueno, en esta misión evangelizadora para cambiar en la praxis a la realidad a la que se enfrentaba, bueno, el pueblo salvadoreño, marcado por la terrible guerrilla, ¿no? Y entre esas, eh, personas, los padres jesuitas, que decían, los militares, según que eran sospechosos de sostener esto llamado la teología de la liberación, por lo que suponían también que eran aliados de la guerrilla izquierdista del FMLN y por lo tanto, bueno, un peligro para el Estado comandado, ¿no?, por el Alfredo Cristiani. Bien, entonces llegaron este grupo, el batallón Atlacal, y bueno, los asesinaron ahí sin más ni más, los pusieron en una filita y pues fueron matándolos uno a uno, de pues una manera muy cobarde, de una manera pues inhumana, ¿no? Como siempre suele suceder en estos casos y que ahora lo hemos visto, las formas en que esta expresión de violencia se potencializa al 1000% y lo tenemos muy claro en los recientes casos de Ayotzinapa en Guerrero, en las fosas de allá de San Fernando, Nuevo León, en muchos lados, ¿no? Entonces estos personajes que eran parte importante de la vida del Salvador y que entre ellos podemos mencionar a Ignacio Yacuría, el español, y rector de la universidad, también a Ignacio Martín Baró, igual español y vicerrector académico, a Segundo Montes, español también, y él era director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Otro que podemos mencionar, Juan Ramón Moreno, español, director de la Biblioteca de Teología. Amando López, español y profesor de filosofía de ahí de la UCA. Joaquín López y López, él era salvadoreño, fundador de la universidad y estrecho colaborador de todos los antes mencionados, de Yacuría, de Baró, de Montes, de Moreno, de López. Y bueno, dos empleadas, Elba Ramos y Celina Ramos, la última, bueno, de solo 16 años, a la cual pues también la asesinaron ahí en la universidad, sin más ni más por querer aparentar un golpe de la guerrilla en la propia universidad. Y bueno, fue todo un asunto. ¿Por qué hablar solamente de estas 8 personas? Dado que la guerrilla sostenida en aquellos años, bueno, dejó más de 80.000, 75.000, 80.000 muertos. Se habla de la guerrilla y pues porque se han convertido en un ícono de el problema social que enfrentó El Salvador en aquel tiempo y también el problema al cual se enfrentó, bueno, el gobierno a partir de eso y que llevó finalmente a sentarse a dialogar las fuerzas del gobierno con la guerrilla para pactar precisamente un diálogo y se llevara a la negociación, aunque bueno, no en unos términos muy, eh, muy buenos, ¿no?, para los dos lados. Es así que es conocido esta masacre allí en la Universidad Centroamericana, como ya les dije, una de las más importantes de aquel país, y precisamente fueron los padres jesuitas y especialmente una figura muy reconocida en el ámbito, Ignacio Yacuría, que era el rector en ese tiempo y que se caracterizaba por buscar una solución, negociar una solución a la guerra civil. Su compromiso y su defensa siempre fue en pro de los débiles
que bueno, obviamente le hizo ser incómodo para el régimen que gobernaba en ese tiempo El Salvador. El resto de los jesuitas asesinados, pues también modelo de compromiso en ámbitos como la defensa de los derechos humanos, la atención a los refugiados, el acompañamiento de comunidades, la educación. Esto es un punto muy importante, la educación entre los pobres, porque ellos consideraban, precisamente los jesuitas consideraban que la educación es una parte importante para la conformación de una sociedad que no pueda ser engañada, de una sociedad libre, de una sociedad que piense por sí misma. Es pues que las víctimas de la UCA se convirtieron en un símbolo de una multitud anónima de víctimas en esos años de los 80, y bueno, es el ejemplo de una de forma de ser, de en este caso de la iglesia comprometida con la paz y la justicia, pero en la justicia realmente llevada al ámbito social, al ámbito de lo real, lo que llevó, bueno, a que hubiera este suceso en esos años y que hoy estemos hablando a 25 años de lo sucedido, que estemos hablando de este caso enigmático en el cual también nosotros aquí en México, exactamente como ustedes pueden pensar, tenemos muchos casos más, tenemos también muchos ejemplos cuales dar y que no se han olvidado, ¿no? Como ya he mencionado algunos, los de Acteal, los de Río Blanco, los de Yotzinapa, los de San Fernando, Nuevo León, por allá en Coahuila, en Veracruz también, aunque lo niegue el jovencito pistachón. Es difícil hablar y ignorar también los sucesos que pasan por acá en nuestro país. Hoy estoy hablando de los mártires de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas porque es una parte importante de cómo precisamente la misma universidad como transformadora, que era lo que pensaba el padre Yacuría, la universidad como transformadora social y transformadora de la realidad, dado que no servía nada tener una enseñanza desligada de la sociedad misma, si no había un cambio real en la vida en la vida de las personas, en vía de la sociedad. Entonces, el padre Yacuría, que siempre había sido muy acérrimo defensor de los derechos humanos, de la igualdad, de la justicia, pero de la justicia no solamente en el platus vocis de las puras palabras, sino de la justicia en el sentido estricto, en el sentido legal, y siempre apelaba a esas instancias y bueno, al fin y al cabo le costó la vida a Ignacio Ellacuría. Ellacuría es un personaje importante en estos hechos, no solo porque era un padre jesuita, ni porque era el rector de la universidad, ni porque era el discípulo de Zubiri, porque es el que le editó muchas de las obras de Zubiri y que también fue gran amigo de él. Lo más importante que podemos señalar de Ignacio Yacoría en su extensa biografía, bueno, es que en el año de 1947 ingresa a la Compañía de Jesús. En el siguiente año, en el 48, es enviado a El Salvador y conoce al padre Elizondo, que bueno, él dice su primer maestro. Para el año de 1949 estudia Humanidades en Quito, Ecuador, y ahí conoce al padre Espinosa, su segundo maestro. Después, en 1955, obtiene la licenciatura en Filosofía y trabaja en el Seminario San José de la Montaña. En 1958 estudia Teología en Innsbruck, conoce al padre Ranner, su tercer maestro, y en el año 1962 inicia el doctorado en Madrid, España, conociendo ahí a Javier Zubiri, su último maestro. Después, en el 67, comienza a enseñar en la UCA. En el 72 se hace jefe del departamento de filosofía. En el 74 es fundador y director del Centro de Reflexión Teológica CRT. Y en el 76 es director de la revista ECA. Ya para el año del 79 accede al rectorado y es vicerrector de la proyección social
Bueno, es todo la biografía, y en el 85, bueno, fundador de la Cátedra de Realidad Nacional que podemos escuchar hasta ahora. La actividad de Yacuría no se centra nada más en la homilía del sábado o el domingo, sino se centra en transformar la realidad social que está viviendo El Salvador, pero transformarla con el ejemplo, no solamente en la pura habladuría, la red, como dicen los alemanes, sino en la verdadera práctica social, obviamente permeado de toda esta visión católica, pero fundamentado desde la teología y agarrado de la mano con la filosofía, y para lo cual eso le ayudó mucho el el conocer a Javier Zubiri, la filosofía de Javier Zubiri, en tanto que habla desde la realidad y el papel del hombre como transformador de la realidad en que vive. Eso, el mérito de Yacuría es llevar el ejemplo desde el rectorado, y también llevar la filosofía de este ámbito abstracto a la realidad social, a la praxis, y enfrentarla con la violencia que vivía indiscriminadamente por la guerrilla toda la sociedad y todo el individuo salvadoreño de esos años. Es así que es muy importante también, bueno, rescatar a estos personajes que en vida pues llevaron con su ejemplo el cambio real que necesitaba su país, porque regularmente, y eso lo platicaba la otra vez con una compañera, ahora parece que son revolucionarios digitales, todos dicen, proponen, les dan like, comentan, pero nadie realmente sale a quejarse, y nadie en este caso, aludiendo a Yacuría, al padre Yacuría, hay que tener respeto, eh, nadie sale y dice, vale, yo doy mi vida por una causa justa. Y en ese sentido, bueno, los revolucionarios o los independentistas nos llevan mucho trecho por ganado, porque nada más estamos en la pura rede, en la pura habladuría, en el puro platus bochis, pero desde nuestra trinchera, donde nos toca pensar y donde nos toca sufrir los gasolinazos, donde nos toca sufrir la corrupción de la política, las injusticias sociales, las desapariciones forzadas, eh, toda esta playa de cochinadas que hacen esos que según se dedican a la política y seguramente no tienen la menor idea de lo que es un zoón, logón, politicón, en este sentido aristotélico y griego, que seguramente ni lo han leído, y muchos de ellos no tienen estudios, y la mayoría de personas en México que nos dedicamos a estudiar, que nos dedicamos a conocer nuestra historia, nuestra cultura, pues no tenemos acceso a esos escaños, pero no es porque querramos estar en el poder por el poder, sino que siempre estar en un puesto de poder necesita una preparación real, y a veces estos fulanos, y precisamente lo podemos ver con Don Copetes, que resulta que no tiene historial académico, pero para los que quieran acceder a una beca CONACYT, por ejemplo, bueno, le piden hasta las perlas de la Virgen, ¿no? Le piden hasta la fe de bautismo y el acta de defunción para darle la beca. Pero a uno de estos fulanos ígnaros no tienen la menor preparación y ni saben tomar las decisiones correctas que atañen a todo el conglomerado social, y que bueno, al fin y al cabo nos pasan a dar cepillo, nos pasan entre las patas, como decía mi abuelita, y nos pasan a molar, dado que supuestamente ellos son los que dirigen este país que cada vez se está yendo más para abajo. Pero bueno, el asunto es que hay que cambiar la realidad, hay que cambiar la sociedad desde el ejemplo, desde la praxis misma. Y en ese sentido, el padre Yacuría tenía muy claro desde que la universidad era la transformadora de una realidad, de esta realidad social que pueda cambiar a el estado en que se viva, que en ese caso era el estado de la guerrilla, la violencia, que también en nuestro México podemos tenerlo y lo tenemos así.
Y sigue llegando los comentarios. Pues sí, doctora filosofía. También recuerdo que hay una parte que debe de, sí, dice, no me acuerdo en qué parte, en el artículo, o como dice aquel, no recuerdo muy bien ahorita, que dice que debe de, o para obtener un cargo público, bueno, debe tener una preparación mínimo de licenciatura, ¿no? Pero pues, específicamente yo no sabe ni leer ni escribir y solo se la pasan jugando Candy Crush ahí en sus tabletas, que según dicen, su iPad como algún director de la facultad que conocí que se utilizaba su iPad para jugar Candy Crush en las juntas, ¿no? Pero bueno,